Buen día, compañeros de la Escuela de Náutica. En el día de hoy les voy a explicar por qué flota un buque. No, mentira. Voy a hablar de uno de los tipos de corrosión más comunes que se pueden encontrar a bordo, el pitting, o también conocido como corrosión por picadura. Bueno, ¿qué es el pitting? El pitting es un ataque corrosivo localizado que puede ser, en la gran mayoría de los casos, muy difícil de detectar. ¿Por qué es difícil de detectar? Porque en la superficie daña un área muy pequeña, mientras que puede seguir yendo hacia abajo, dañando gran parte de la estructura sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Dónde se produce el pitting? Bueno, el pitting principalmente se produce en superficies donde hay imperfecciones, impurezas o heterogeneidades del material, es decir, que las aleaciones no quedan bien conformadas y no se llegan a unir perfectamente. Bueno, esto se da principalmente en aleaciones de acero inoxidable, aluminio, cromo, níquel y también en algunos casos en aceros al carbono. En los casos del acero al carbono se genera una capa pasiva cuando el pH en el ambiente es mayor a 10, pero en los lugares donde esté en contacto el acero al carbono, donde el pH sea menor a 10, no se llegará a lograr esta capa pasiva. Entonces las moléculas de cloruros atacarán directamente a la superficie del metal en cuestión. Para que entiendan de qué tipo de picaduras estamos hablando, tenemos dos tipos de picaduras: lo que se conoce como pitting en profundidad o superficial. En este dibujo se pueden ver más o menos cómo se ven afectados los materiales antes dichos y cómo es la forma de la picadura. Por ejemplo, esta picadura es una picadura de tipo superficial, donde es notorio el deterioro del material, mientras que en este tipo de picadura no se logra detectar con exactitud la cantidad de material dañado o el deterioro de la estructura, porque el área de la superficie es menor al área afectada en el fondo de la picadura. Bueno, para que vean, el mejor ejemplo es el que sucede en el balcón de mi casa. Acá se pueden ver las picaduras, que en este caso deterioró en este tramo el 100% de la estructura. Ahora bien, ¿cómo se mide el pitting en un buque? El pitting en un buque se medirá en porcentajes de acuerdo a la zona afectada. Es decir, mientras más afecte la corrosión, más alto será el porcentaje, más oscura será la mancha y más profunda será la zona. Por ejemplo, aquí podemos ver una escala del 1% hasta llegar al 50%, donde las manchas están más separadas, hacia donde están más juntas y son más gruesas. Por otro lado, en el cuadro que tenemos a la derecha, podemos ver la intensidad del pitting en porcentaje y, en este lado, podemos ver el desperdicio aceptable en promedio del espesor. Entonces, a menor intensidad del pitting, tendremos un mayor desperdicio aceptable. Y a una mayor intensidad del pitting, tendremos un menor desperdicio aceptable. En este caso, por ejemplo, una intensidad del pitting del 50% presenta un desperdicio aceptable del 13%. Pero, ¿cómo se evita o minimiza el pitting a bordo? Básicamente, de dos formas distintas. Una son los revestimientos y la otra es la protección catódica. Los revestimientos se pueden hacer de cuatro maneras distintas: por pigmentación, por pintura antifouling, por recubrimiento con epoxi, que hoy en día está probado y es una forma muy fácil y rápida de combatirlo, y otra es el galvanizado. La otra forma viene a ser la protección catódica, que se lleva a cabo de dos maneras distintas. Una es por ánodos de sacrificio. Consiste en panes de zinc soldados al buque en los lugares más críticos, es decir, donde más afecta la corrosión,
de manera tal que se verán comidos estos por la corrosión y no el casco del buque. Y la otra forma es el sistema es el sistema de corriente impresa, el cual consiste en un equipo en sala de máquinas que inyecta corrientes eléctricas al buque según sea necesario.